5 minutos de la mañana, tercer segmento de entrevistas acá en Primera Página. Vamos a conversar de inmediato con el padre Pedro Pablo Aguilar, director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana. Padre, bienvenido a Primera Página y tengo que pedírselo la bendición para todos los que nos están viendo a esta hora. Por supuesto, muchísimas gracias, buenos días a todos y la bendición, que Dios les bendiga en este nuevo día y que la Virgen siempre les acompañe y les proteja. Amén. Muchísimos temas que comentar. Ya la Conferencia Episcopal Venezolana realizó su exhorto anual, el número 106, si no se me olvida la cifra. ¿Qué se comentó allí? Se trataron muchísimos temas, pero básicamente se basaron en el diálogo. El diálogo, la importancia del diálogo, la importancia de la reconstrucción o la unión entre los venezolanos o puntos de encuentro entre los sectores políticos del país que tienen en sus manos pues regir los destinos del pueblo venezolano en este caso. Pero también hay otra visión, por parte del gobierno nacional se rechaza que la iglesia intervenga en temas políticos. La línea pareciera ser muy delgada. ¿Cuál es su visión de qué necesitamos en Venezuela en este momento? Bueno, ciertamente el Episcopado venezolano acaba de finalizar el 12 de julio la 76ª Asamblea del Episcopado. Ha sacado una exhortación muy buena, muy contundente, bastante clara y sobre todo de acompañamiento y esperanza al pueblo venezolano, que tiene como nombre el Señor Amal, que busca la justicia. Entre los puntos que se destacaron, entre las cosas que el Episcopado ve como urgente, que hay que hablar en nuestro país, sobre todo una de ellas es el diálogo, la necesidad del hogar. La Iglesia siempre se ha prestado y se presta, y lo recalca allí justamente como servidora para que este encuentro se pueda dar. Aquí lo que hay que pensar no es quiénes somos, sino pensar en el bien común de la sociedad, en el bien común de todos los venezolanos, que son los que están padeciendo, que son los que están sufriendo justamente, y entre ese padecimiento y sufrimiento hay que pensar justamente en evitar los egoísmos, evitar esas confrontaciones e inclusive ese lenguaje bélico que muchas veces se utiliza para descalificar al otro. Entonces, cuando ya estamos utilizando este tipo de lenguaje bélico, cuando estamos acusando al otro, cuando estamos denigrando, ya el diálogo se comienza como a diluir justamente. La Iglesia siempre está dispuesta, y lo recalcan los obispos, a ser servidora del diálogo para que pueda existir este encuentro y sobre todo pensando en el bien común de todos los venezolanos. ¿Está presta en este momento la Iglesia de nuestro país para una posible intermediación del Vaticano? Se ha hecho a través del nuncio apostólico algunas gestiones, sin embargo este diálogo o esta presencia directa por parte del Vaticano no ha podido materializarse en nuestro país. Sí, no ha habido una invitación oficial como tal. Tiene que hacerla netamente el gobierno. Exacto, sí. La Iglesia está dispuesta, Okay. Los obispos lo han recalcado, pero no ha habido una invitación oficial como tal. Hay mucha gente que ha comentado que quisiera, se han expresado muchísimos deseos, algunas personas que están interviniendo en el país justamente expresando esta realidad, pero la Iglesia dice, bueno, si justamente se invita, nosotros servimos de servidora justamente ante este diálogo, pero no ha habido una invitación oficial como tal para hacerlo. Han habido muchísimas opiniones muy divergentes, por supuesto, unos en contra, otros a favor, pero la Iglesia siempre se mantiene pensando en el bien común de todos los venezolanos. ¿Ha recibido la Conferencia Episcopal alguna exhortación por parte del Papa Francisco directamente el señalamiento de su preocupación de la situación en Venezuela? No, directamente como tal no. Todas las manifestaciones de preocupación que el Papa Francisco ha realizado hacia Venezuela los ha hecho público cuando de repente en el Ángelus o en algún domingo frente a la Plaza San Pedro. O sea, han sido manifestaciones que no han tenido ningún carácter de privacidad, porque bueno, la preocupación del Papa Francisco siempre es con plena libertad y sobre todo con mucha transparencia. O sea, no hay agendas ocultas, sino que simplemente, bueno, expreso mi preocupación por Venezuela, por lo que está pasando, pero es de conocimiento de todos los venezolanos y del resto del mundo. ¿Tendría la voluntad, en este caso, el monseñor Diego Padrón? Claro, tendríamos que preguntárselo directamente a él, pero él como representante de la Conferencia Episcopal Venezolana, quizás de reunirse con el presidente Nicolás Maduro, ¿se le ha hecho este exhorto directamente o se le va a hacer llegar al presidente, tomando en cuenta todo lo que se pidió allí? Bueno, Monseñor siempre tiene la disposición. Monseñor Padrón es una persona que está siempre dispuesta. De hecho, este año Monseñor Diego Padrón estuvo reunido con el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, en alguna oportunidad, se plantearon algunas cosas. Es decir, no hay, de parte de la Conferencia Episcopal Venezolana, no hay ningún obstáculo, ninguna traba para poderlo hacer. Siempre a él a disposición. El detalle también es que los otros actores, las otras partes también tengan el deseo y quisieran hacerlo. Ahora bien, la posición de la Iglesia de nuestro país en cuanto a la posible realización del referéndum revocatorio, ¿se han hecho llamados en este tema también? Sí, justamente en esta exhortación que se realizó recientemente del Episcopado venezolano, entre las cosas urgentes, destaca 4 cosas importantes. Uno, que es
motiva de alguna manera, anima al Consejo Nacional Electoral para que se realice el referendo revocatorio, porque es un instrumento democrático y justamente está consagrado en la Constitución. Otro es la posibilidad de entrar alimentos y medicinas a través de distintas organizaciones que tiene la Iglesia, donde tal vez no va a ayudar a mitigar toda la solución, porque esta solución del problema lo tiene el gobierno, pero sí podrá ayudar de manera eficaz en algunos sectores donde la Iglesia llega constantemente. Otra de ellas es justamente la apertura de la frontera colombo-venezolana. Fíjate que recientemente vimos cómo pasó muchísima gente a Colombia a comprar cosas, que es evidente entonces la crisis que estamos viviendo. Y la otra, la liberación de los presos políticos, o que por lo menos se les permita ser juzgados en libertad, porque está consagrado en el Código de Derecho Penal Orgánico. Están dadas las causas, más bien si se sienten que hay retrasos, que hay trabas, entonces estaríamos como que de alguna manera soslayando lo que es la democracia venezolana, y es la preocupación de los obispos de Venezuela. O sea, los obispos no es, y cito unas palabras de Monseñor Diego Padrón, dice: nosotros no somos ni oficialistas ni somos opositores, nosotros somos profetas de Cristo, somos profetas de la esperanza, y de alguna manera tenemos que alzar nuestra voz para que el pueblo que sufre, para el pueblo que de alguna manera disiente o piensa diferente, también pueda expresarse. O sea, es un derecho de todos los venezolanos, tanto los que piensan de una manera como los que piensan de otra. Yo pienso que no solamente podemos parcializarnos o tener una postura y si yo pienso diferente debo apartarte o excluirte. No, es un derecho de todos los venezolanos. Padre, el tema de las medicinas ha sido tratado también por la Iglesia Católica como tal, por la Conferencia Episcopal. Incluso se pudo plantear la organización Cáritas quizás como receptora de este tipo de ayudas. ¿Qué se está haciendo en cuanto a este tema por parte de la Iglesia Católica o la Iglesia en nuestro país? Bueno, se han hecho distintas solicitudes, se está trabajando en relación a eso. Caritas siempre es el trabajo que siempre ha hecho, no es en este momento que se le ha ocurrido a Caritas realizar este tipo de acción. No, una de su trabajo, de su acción, justamente es la ayuda a todos los necesitados, y entre ellos, bueno, la ayuda de medicina, muchísima gente que acude allí. Lo único que, bueno, por la escasez que hay tal vez, y no se ha podido recibir ayuda de otros países como que son los partners que ayudan a la misma Cáritas, ha estado como que complicado poderlo recibir. Se han estado haciendo algunas gestiones, se están esperando algunas respuestas, esperemos que sean positivas, porque bueno, hay una población que está necesitada en este momento, bueno, y Cáritas de Venezuela está muy organizada para poder entonces hacer llegar estas medicinas a quien lo necesita. Hay participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y hay un usuario, el usuario es Guerrilla CF. ¿Qué opina el invitado acerca del constante diálogo del padre Palmar? Y voy a complementar este comentario considerando, o si usted considera, que la política también ha penetrado en la iglesia, tomando en cuenta quizás declaraciones o alocuciones del padre Numa, por nombrar alguno. Bueno, mira, hay posturas a pesar de que ustedes dicen de que no son políticos. Sí, hay posturas muy personales. Bueno, como ciudadano, uno como sacerdote también es ciudadano de un país y de repente puede expresarse libremente porque es su derecho. Yo en este momento, bueno, estoy hablando como representante de una institución, como el director del departamento de medios, y justamente mi insistencia es que no somos ningún actor político, simplemente somos profetas de la esperanza. Los sacerdotes que me has nombrado en este momento, ellos tal vez emitirán sus opiniones, no sé si de manera personal o en nombre de una institución, pero yo pienso que cada quien está en la libertad de poder expresarse como venezolano en relación a la situación que estamos viviendo, a favor o en contra, pero está en su libertad y está en sus derechos. Orlando Rosales le pregunta al invitado: ¿le parece que la conferencia episcopal sería un sitio idóneo para el diálogo entre el gobierno y la oposición? Bueno, la conferencia está dispuesta y está preparada en cualquier momento, si se da, está disponible y tiene las puertas abiertas para hacerlo. Por acá le pregunta @pegonzote, padre, ¿cómo puede reconciliarse con un gobierno no creyente y que tiene inclinación hacia otros cultos? Bueno, esto es una denuncia que hace el señor Pegonzote. Sí. Bueno, mira, para que eso pueda ser, el Papa Francisco nos ha dado muchísimos ejemplos de reconciliación y de encuentros que tal vez pueden ser imposibles. Él se ha reunido con cualquier cantidad de personas en el mundo que uno pudiera decir, bueno, ¿cómo el Papa puede encontrarse con este personaje o con el otro? En Venezuela sí hay la voluntad, aunque tú puedas pensar distinto, es posible la reconciliación. El detalle es que hay que apartar, deslustrarnos del egoísmo, del yoísmo, para podernos encontrar con el otro. Cuando yo soy capaz de quitar el egoísmo y esa ansia de poder que muchas veces podemos tener, porque a veces no comprendemos que el poder es servicio, quien tiene poder tiene que tener la capacidad de comprender que es un servidor público, que es una persona que debe servir a los demás. Entonces de esa manera podemos entonces ser capaces de encontrarnos y de dialogar. Ahora, cuando yo
digo que quiero encontrarme y dialogar con el otro, pero no aparto mis intereses personales, entonces va a ser muy difícil, pero hay que deslastrarnos justamente del egoísmo y de todo interés personal. Me quedan segundos para despedir la entrevista, lamentablemente, y José Campos le pregunta, ¿qué pasa con la beatificación del doctor José Gregorio Hernández? Bueno, es una causa, un proceso que se está llevando actualmente, está muy bien, hay que seguir orando justamente por eso. Aprovecho la oportunidad para decir que quienes de alguna manera reciben un favor, un milagro del doctor José Gregorio Hernández, deben acercarse al Palacio Obispal que está en Caracas, en la Plaza Bolívar de Caracas, y allí entonces llevar toda la documentación de ese presunto milagro, tanto los exámenes médicos anteriores a la enfermedad y después de la curación. Y hacerlo sobre todo muy importante y de una manera silenciosa, muy prudente, porque hacer como que alarde o darle propaganda entorpecería más bien la causa del doctor José Gregorio Hernández. Padre, un último mensaje tomando en cuenta los lamentables sucesos que están ocurriendo en el mundo. Hoy amanecemos con esta noticia lamentable de Francia, pero también acá en nuestro país pues tenemos índices de inseguridad y tenemos situaciones lamentables en las que se pierden vidas, y si precisamente estamos buscando la paz y el diálogo, ¿cuál sería el mensaje final del padre Pedro Pablo Aguilar? Bueno, no nos dejemos robar la esperanza. Cito las palabras del Papa Francisco: la esperanza significa para nosotros los venezolanos ser capaces de pensar que mañana puede ser mejor y que sobre todo, bueno, debemos pensar en el otro, en el bien común, en la dignidad de la persona humana, y esa esperanza tiene que transformarse justamente en acciones de buena voluntad y sobre todo la recuperación de los valores que tanto necesita nuestra patria Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, Estefi. Al padre Pedro Pablo Aguilar, director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana, por traernos un poco de luz el día de hoy acá en Primera Página. Nos vamos a la pausa.